Me llama un cliente que tiene un grifo de ducha y me comenta que es imposible regular la temperatura. Son personas muy mayores y el nieto dice que le ha cambiado el calentador de gas nuevo, incluso cambiando el calentador, llevaban tiempo que no podían regular la temperatura y con el calentador nuevo siguen igual. La grifería monomando, sabéis que trae dos discos de cierre cerámico, el de abajo que conecta con la grifería trae dos agujeritos y la pastilla, el disco cerámico de arriba, que es el que conecta con la maneta, tiene el agujero que comunica con el caño. Cuando ponemos la maneta tope a la izquierda, damos paso total al agua caliente. Pero el inconveniente de la grifería monomando es que cuando vamos mezclando con la maneta hacia la derecha, a la vez que vamos abriendo agua fría para mezclarla con el agua caliente, vamos cerrando el agujero que da entrada al agua caliente. ¿Qué pasa? Que hay veces, si tenemos la temperatura regulada en el termo muy caliente, tenemos que poner la maneta tan a la derecha para mezclar con agua fría que cerramos la caliente y el calentador se apaga. Lo ideal en estos casos es regular siempre la temperatura en el calentador. Estamos hablando de que tiene el cliente un calentador de gas y una grifería monomando que no es termostática. Distinto sería si tuviera un calentador eléctrico o una grifería termostática. Las griferías termostáticas no son muy compatibles con calentadores de gas, pero en este caso tiene un monomando normal. ¿Qué solución les doy? Ya que me comenta el cliente que lleva muchísimo tiempo con ese problema, incluso, como os digo, el nieto le ha cambiado el calentador de gas y siguen con el problema. Antes de ver qué solución le he dado a los clientes, contando que son personas mayores, vamos a ver las partes de las que se compone el cartucho de cierre cerámico de una grifería monomando. La grifería monomando utiliza un asiento común comunicado con dos agujeros, uno hacia el agua fría y otro hacia el agua caliente, y en el cartucho del monomando, donde se alojan los dos discos de cierre cerámico, uno de ellos está perforado con tres agujeros, uno que comunica con la entrada de agua fría, otro comunica con la entrada de agua caliente y el del centro comunica con el caño de salida. Y dependiendo de la posición en la que fijemos la maneta, daremos paso a agua fría, a agua caliente o a la mezcla de las dos. De ahí la importancia de regular la temperatura en el calentador y no en la grifería. Si dejamos la temperatura en el calentador muy caliente, en la grifería monomando con la maneta tope a la izquierda, abrimos el paso total al agua caliente. Pero a la hora de ir mezclando, vamos girando la maneta hacia la derecha y no solo vamos añadiendo agua fría para bajar la temperatura, sino que vamos cerrando el orificio de salida del agua caliente. Por tanto, muchas veces que el termo, al tener menos presión en la salida de agua caliente, acaba apagándose o bajando la llama, reduciendo mucho la temperatura y tenemos que volver a poner la maneta a tope a la izquierda para que aumente la temperatura. Y así eso es lo que le sucede aquí en este caso a estas personas mayores, que no logran con la grifería monomando de regular la temperatura. Incluso decidieron cambiar el calentador de gas, pero ni aun cambiando el calentador de gas logran regular la temperatura. Y dicen que llevan muchísimo tiempo así, pues la solución que les doy, en lugar de una grifería monomando, pues una grifería de las que ellos han conocido siempre, un monobloc de ducha. El monobloc, a diferencia del monomando, si abrimos el agua caliente, damos paso total al agua caliente y podemos ir mezclando, abriendo la maneta de agua fría, pero nunca vamos a reducir el caudal del agua caliente, ya que son dos manetas, dos mandos totalmente independientes, entonces el calentador no se viene abajo, porque siempre mantenemos la salida del agua caliente abierta a tope. Y lo que os digo de regular la temperatura siempre en el calentador de gas. Distinto si tenemos un termoeléctrico, los termoeléctricos sobre 60 grados centígrados, que suele estar la temperatura, y ya dependerá de si tenemos una grifería termostática o monomando, donde iremos mezclando, o una válvula termostática a la salida del termoeléctrico, pero en casos donde la instalación tenga un calentador de gas,
lo ideal siempre es regular la temperatura en el calentador de gas lo más aproximada a la temperatura de uso, para no tener que ir mezclando luego mucha cantidad de agua fría y que el termo acabe apagándose. Pues lo ideal pues serían 38 grados, pues un poquito más. Si tenemos el calentador de gas con display, donde podemos ver la temperatura, pues lo suelo dejar sobre 45 grados. Ya el cliente, si la ve un pelín caliente, pues solo tiene que abrir una pequeña cantidad, muy poca cantidad de agua en la maneta de agua fría para mezclar la temperatura. Bueno, pues ya tengo el monobloc instalado. Y el cliente me dice incluso que el rociador de mano que trae, la grifería que yo traigo, que se lo deje, que lo ve muy pequeño, que pruebe con el rociador grande. Bueno, pues probamos la temperatura con el rociador grande y le dejo de recambio a ellos el flexo nuevo con el mango ducha nuevo. Y lo que os decía, abrimos totalmente la maneta de agua caliente. Si sale un poquillo calentita, pues solo tenemos que abrir poquito la maneta de agua fría. Y aquí no sucede como con el monomando, que a medida que abrimos la fría vamos cerrando la caliente. Aquí siempre se mantiene la salida de agua caliente abierta a tope. Yo te la voy a graduar y le explicaré aquí al nieto en el calentador cómo regulo yo el calentador. Voy a probar, mira, 38 grados tiene ahora. Le dejamos los dos mandos, el de gas y el de caudal, al centro, los dos a la mitad. Y luego iremos probando la temperatura. Con los dos al centro hemos visto que tenía 38 grados. Si quitamos llama, va bajando de temperatura. 38 grados lo veo yo un pelín frío. Como os digo, se lo dejaré sobre 45. Y ya iremos regulando la temperatura. El gas lo voy a dejar a la mitad. Y en el de caudal, como habéis visto, si reducimos mucho el caudal, aumenta la temperatura. Si giramos a la derecha en el sentido de las agujas del reloj, vamos reduciendo el caudal y a menos caudal, más temperatura. Si giramos a la izquierda, más caudal, menos temperatura. Y con el de la izquierda, el que regula la llama, como veis, si lo pongo a más llama, a llama invierno, podemos llamarla así, pues aumenta la temperatura. Y llama pequeña, modo verano, pues baja la temperatura.